logística humanitaria. Voy a poner esto acá, acá. Y tenemos el tema de logística humanitaria, ¿no? Que ya en inglés, Humanitarian Supply Chain Management, que es la sigla que están en usted abajo, ya hemos discutido un poco cuando hablábamos primero de clase con el tema de logística humanitaria, ¿no? Al final, hay una expresión que me gusta mucho que dice: el más mortífero de los asesinos en cualquier emergencia humanitaria no es la deshidratación, el sarampión, la malnutrición o el clima, ¿no? O el propio desastre per se, es la mala gestión de la emergencia. A veces la mala gestión de emergencia hace que muchas más personas mueran o muchas más personas sean afectadas o estén en vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no lo manejaste correctamente. Entonces, básicamente, y habla aquí de asesinos, ¿no? Mortíferos asesinos. ¿Qué quiere decir? Que la gente murió, ¿no? ¿Por qué? Porque lo decíamos nosotros que el objetivo de la logística humanitaria no era, pues, los objetivos de la logística tradicional, que era cómo yo puedo alcanzar el mayor nivel de servicio a menor costo. No, el objetivo básico al inicio de la logística humanitaria, al inicio cuando comienza el desastre, es salvar vidas. Mi objetivo es cómo yo puedo llegar en el menor momento posible, ¿de acuerdo? Para poder atender rápidamente a las personas que están necesitadas, a los damnificados de ese evento, ¿de acuerdo? Entonces, la ayuda humanitaria trata sobre desastres, ¿no? Que puede ser un terremoto, que puede ser una pandemia que ya vivimos, puede ser un huracán, puede ser un temblor, etcétera, ¿no? Y al final, estos desastres pone a prueba a todos los sistemas que has implementado, ¿no? Y obviamente la logística humanitaria es algo que tú lo diseñas, ¿no? Con anticipación, analizando. Aquí hay un tema de protocolo, ¿no? Y como es un protocolo, tú haces el antes, haces el durante y haces el después. Es decir, tú haces un antes diciendo: yo cómo puedo hacer para minimizar el impacto, para que esto no ocurra. Y si ocurre, me afecte menos. Es, por ejemplo, un desastre, ¿no? No tenemos luz. También puede ser un tema de desastre, sobre todo cuando estamos hablando que tú eres un hospital, por ejemplo. No, eso tú puedes matar gente porque no tienes luz, ¿no? Y al final del día tú dices: ok, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer antes de que suceda eso? De tal manera que me preparo, que si sucede, no me pasa nada, ¿no? Entonces, por eso que generalmente en los sitios militares tú trabajas con un protocolo de antes, durante y después. ¿De acuerdo? Y obviamente hay un tema de la capacidad de trabajar juntos. ¿Por qué? Porque cuando hay ese desastre, todo el mundo quiere colaborar. Quiere colaborar el público en general, ¿de acuerdo? La sociedad civil, sí, quiere los gobiernos, obviamente, responsabilidad de gobiernos, ayudar en esta cuestión, los diferentes tipos de gobiernos, los militares, las ONG, sí, y las compañías privadas. Todos ellos quieren colaborar, todos ellos quieren apoyar, todos ellos quieren poner el hombro, ¿no? Pero el tema del manejo, la interrelación, quién hace qué cosa, en qué participa el uno y el otro, es complejo, ¿no? Y al final del día, la idea es que todos ayuden, y no necesariamente al momento que todos ayuden, todos están aportando. Puede ser que al final uno, en vez de sido preferido que no apoye, ¿no? Que no haga nada, ¿sí? Entonces, al final del día, la idea es combinar todas las capacidades y habilidades para aliviar este sufrimiento humano, ¿sí? Entonces, aquí está la definición de logística humanitaria como el proceso de planeación, implementación y control eficiente y costo efectivo de los flujos de productos, materiales e información de los puntos de origen, y los puntos de origen en este caso son los donadores, individuos o organizaciones, hasta el punto de consumo, que son las personas afectadas o vulnerables, ¿sí? Con el propósito de aliviar su sufrimiento y atender las necesidades de supervivencia, ¿no? Esta es la cadena de logística que tenemos: los proveedores o donantes, ¿sí? Las ONG como la Cruz Roja, etcétera. Hay un tema de transporte, hay un tema de centro logístico de acopio, ¿de acuerdo? Hay un tema de transporte, hay un almacén en ese país afectado y hay un transporte y distribución para las personas que están eh, afectadas, vulnerables por ese desastre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué objetivo es reemplazado en la definición de la logística humanitaria? Y el objetivo que es reemplazado es costo, ¿de acuerdo? Porque aquí no estamos viendo el costo, aquí me estás viendo es el tema de rapidez, ¿de acuerdo? A mí me interesa aquí es salvar vidas. Por lo tanto, la logística humanitaria debe entregar los productos correctos, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en la cantidad correcta, en la condición correcta, para ayudar a los que más necesitan, ¿no? Aquí están los 5 correctos de logística.
producto correcto, lugar correcto, tiempo correcto, cantidad correcta y condiciones correctas. ¿Para qué? Para ayudar a la gente que está ahí. Ahora, parece, tú dices, no, pero al final del día eso lo queremos hacer. No, no, y es más complejo la logística humanitaria, porque yo les conté o les estaba diciendo la complejidad entre uno con el tradicional, ¿no? Y cuando pasó el tema de el desastre, el terremoto en Ecuador, ¿no? Producto correcto. Tú llevabas agua a un sitio y cuando llegabas las pacas de agua en ese sitio, la gente estaba repleta de agua. Y sin embargo, había en otros lados, en otros pueblos que no había agua. No cumpliste la última humanitaria correctamente, llegaste al lugar incorrecto, ¿no? Que tú le entregabas, por ejemplo, un atún normal, sin abre fácil, o una funda de arroz, o una funda de frijol, o le entregabas carne, ¿sí? A los damnificados. Y al final del día ellos decían, oye, pero ¿cómo lo voy a cocinar? No tengo cocina. ¿Cómo lo voy a abrir? No tengo un abridor de latas. ¿Cómo como este atún? ¿Cómo caliento? No tengo ollas, no tengo ni cocina y si tuviera cocina no tengo ollas porque todo lo he perdido. Entonces, de nada servía entregarle arroz, entregarle frijol, entregarle un atún si no tenías las herramientas para que esa persona se pueda defender, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que no estás entregando los productos correctos. O la gente o los donantes, por ejemplo, que entregaban zapatos de tacos o vestidos vestidos de gala. Oye, no eran los productos correctos para la emergencia que tenía. Eso, en vez de mejorar, eso empeoraba la situación. ¿Por qué? Porque la gente estrocopio tiene que estar separando eso ahí. Entonces, en vez de ayudar, tú no ayudabas, empeorabas la situación. ¿De acuerdo? La cantidad correcta, lo que decían ustedes, ¿no? Tú llevas a las finales, y no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando ven ustedes la televisión en la Franja de Gaza, van con respecto a un camión repleto de comida y de repente tú ves a la gente peleándose con la comida, un relajo, a gente, o sea, un tema doloroso, pero ¿por qué sucede? Porque posiblemente la cantidad no fuera correcta. No mandas, me invento, no mandas 100 sacos de arroz y necesitan no 100, necesitan 200. ¿Sí? Y ahora, obviamente, esos sitios que le están mandando así tienen comedores, ¿no? Pueden tener sitios centralizados para cocinar. Ese es otro tema que uno discute cuando la gestión humanitaria, es la comida lo va a hacer cada persona y cada persona poder hacer su propia comida, o a las finales yo tengo que instalar un comedor, ¿no? Y a la final es instalar algo para poder nos llevar cocinas, llevar leña, llevar lo que sea, para poder nosotros preparar. Entonces, uno de los trabajos que hacen las personas que van a ayudar, ¿cómo se llaman las personas que van a ayudar? Los voluntarios, es cocinar a las personas que están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es más importante en la gestión humanitaria? ¿Rapidez o costo? ¿No? Lo más importante es rapidez, inicialmente, el costo no. Entonces, costo no es lo más importante. Realmente el objetivo básico en los últimos hectáreas es rapidez. ¿Sí? Por eso es que en la realidad, cuando tú escuchas lo que pasó aquí y tú escuchas que la Contraloría le cae a un alcalde o a alguien diciendo, oye, tú estás comprando esta medicina o estás comprando esto aquí, este transporte lo pagaste caro porque mandaste a entregar ayuda a Manaví, a Esmeralda, cuando fue el terremoto. Esta gente que está pensando eso no sabe lo que es logística humanitaria, porque ahí no es importante que estoy pagando de más, que he pagado 2, 3 veces más. Claro, diferente que pague 100 veces más, es otra historia, ¿no? Ahí ya es otra historia. Pero si pagas el doble, el triple, no importa, porque que tú llegues una hora significa que salvaste a alguien, ¿no? Que, por ejemplo, cuando llegaron los topos han llegado posiblemente un día antes y 100 personas se han salvado. Siempre 100 muertos menos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sí. Y las diferencias entre la logística de negocio y la humanitaria, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Lo vamos a ver desde el punto de vista de propósito, contexto, perspectiva sobre el tiempo, personas atendidas, fuente de fondos y personal. ¿De acuerdo? Del punto de vista de negocio, ¿el propósito cuál es? Beneficio económico, ¿no? La humanitaria es impacto social, ¿de acuerdo? Porque al final del día lo que te interesa a ti es salvar vidas, ¿no? El contexto, una logística tradicional es continua. Yo despacho todos los días, yo hago negocios todos los días, ¿no? La humanitaria, ahorita hay un desastre, crucemos los dedos, que no ocurra hasta después de
quién sabe cuánto tiempo, quién sabe cuántos años. Si no ocurre nunca más, mejor todavía. No importa que esté preparado, no importa que haya invertido en esto, no importa contar que no suceda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es que es interrumpida. Tú no sabes cuándo va a ocurrir, ni en qué momento va a ocurrir. O sea, ocurre y después pasará mucho tiempo para que ocurra de nuevo, por eso es interrumpida. Perspectiva sobre el tiempo. En negocio, tiempo es dinero. No, mucha gente dice, ¿sabes qué? Mi tiempo es dinero. En cambio, en humanitaria, el tiempo es vida o muerte, si no llegas a tiempo. ¿De acuerdo? Personas atendidas son los clientes que pagan. En una lotería tradicional, los clientes que pagan son las personas que siguen atendidas. En cambio, humanitaria son los beneficiarios, ¿no? O las personas que están que son, que están en vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Fuente de fondos en los negocios son los clientes que pagan. Humanitaria son los donantes. No, la gente es la que dona. ¿De acuerdo? Y el personal que trabaja en los negocios es personal contratado y obviamente con un sueldo, son pagados. En cambio, monetaria, la mayoría de la gente es gratis, ¿no? Son voluntarios, ¿no? Obviamente hay compañías, ONG, que se dedican a esto, que sí tienen empleados y les pagan a esos empleados, pero la mayor cantidad de personas que participan en esta logística humanitaria son voluntarios, ¿no? Que ponen su tiempo y también su dinero para poder ayudar. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la logística humanitaria, no? Son algunos desafíos. Primero, alto nivel de incertidumbre en la demanda. ¿Cuándo va a ocurrir? Me he dicho alto nivel de incertidumbre en la demanda, quiere decir, ¿cuál va a ser el impacto? ¿Cuántas personas van a ser impactadas? No, cuando nos pasó lo del COVID, no sabíamos que iba a ser todo el mundo. Fue a nivel mundial, el impacto fue brutal. Nadie se lo imaginó. La gente vio el problema en noviembre. A Ecuador llegó en marzo, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, o sea, después de 5 meses, y la gente veía eso en televisión y decía, uy, eso no llega. Y llegó. Eso quiere decir que la incertidumbre, cuánta gente estuvo enferma. Fue tan grande la demanda que los hospitales se colapsaron. Tanta gente se murió que se colapsaron los cementerios. Y fue terrible porque y si la gente inclusive la gente que tenía contratado los sepelios no lo pudo hacer y tuvo que pelear para utilizar el hueco, no contratado. Peor por la gente que no tenía contratado, ¿no? Entonces la incertidumbre de la demanda, es decir, ¿cuántos damnificados vamos a tener en un terremoto? No lo sabemos. ¿A cuánta gente te vamos a atender? Tampoco sabemos. ¿Cuánta gente va a ser vulnerada? No lo sabemos. Entonces hay alta incertidumbre en la demanda. Alto nivel de incertidumbre en el tiempo de ocurrencia. ¿Sabemos que ahorita va a haber un terremoto? No lo sé. ¿Va a haber una nueva pandemia? No lo sé. ¿Cuándo va a ocurrir cuándo va a ser la nueva pandemia? Fíjense que la pandemia ocurrió en el año 2020, ¿no? Y la anterior fue con la anterior pandemia que se conoce, creo que fue en 1910, 1918, por ahí fue, ¿no? El tema de la flu española, ¿no? La gripe española, que fue la pandemia. Y no fue a nivel mundial, ¿por qué? Porque obviamente la gente se transportaba en barco, entonces para que llegue acá, ya la gente que llegaba con la enfermedad se moría en el transcurso, ¿no? Aquí tenemos aviones, por eso pasó lo que pasó. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir otro terremoto de Ecuador? No lo sabemos. ¿Cuánto va a explotar de nuevo el volcán Cotopaxi? O el Chimborazo, o el Guagua Pichincha, no lo sabemos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se va a inundar? Porque ahorita tuvimos problemas de inundaciones. ¿Cuándo se va a inundar de nuevo el río Ulu Ulu? No lo sé, ¿de acuerdo? Alto nivel de incertidumbre del lugar. ¿En dónde va a ser? ¿Dónde va a ser el epicentro? ¿En Quito, Guayaquil, en Cuenca, en Manta, como pasó la vez pasada? ¿Dónde va a ser la zona cero? No lo sabes, ¿no? Alto nivel de incertidumbre de donación de recursos. ¿Cuántos recursos vas a tener? ¿Cuánta gente? ¿Qué cantidad? ¿Quiénes nos van a ayudar? ¿Qué países van a donar? No lo sabes. ¿Cuántas personas de la sociedad civil de ecuatorianos van a coger y van a ir a donar? Tampoco lo sabes. Desafío de colaboración entre múltiples grupos de interés y tomadores de decisiones, ¿no? ¿Cómo va a colaborar el gobierno con los GATS, con los gobiernos locales? Fíjense que es súper interesante, ¿no? Lo que pasó cuando fue el terremoto. Me acuerdo que hay ciertas decisiones políticas súper malas que se tomaron en ambos casos, ¿no? Una decisión, por ejemplo, que estaba en los topos mexicanos, pero como México no era la línea de Correa del siglo XXI, lo aguantaron. ¿Por qué? Pues estaban esperando los venezolanos. Querían que ingresen primero ¿cómo se llaman esta gente? Los topos mexicanos son los excavadistas, ¿no? Los que excavan, ¿no? Primero querían que entren los venezolanos y después los mexicanos. Mucha gente se murió por decisión política.
Y estuvo un día los topos en Guayaquil sin poder ir, porque no les dejan pasar, pues tenían que llegar primero los venezolanos, ¿no? O por ejemplo, el tema de que la gente donaba, ¿verdad? Y entonces esa donación que hay una funda negra no se la despachaba porque esa donación la tenía que poner en funda amarilla con rojo. Y si no se despachaba amarilla con rojo, no salía de Guayaquil, que eso no sea cristiano. Y si salía de Guayaquil o salía de otro lado, ¿verdad? De Quito, de otro lado, tenía que salir con funda verde fosforescente. Revolución Ciudadana. Es decir, si no lo ponían en su funda, esa ayuda no salía. Entonces, ahí cuando tú te das cuenta que la gente no tiene noción de este tipo de cosas. O sea, a tomar esa decisión es que tú estás incrementando el dolor y posiblemente que alguien se puede morir porque no estás mandando eso rápidamente. No, pero es un tema político. Nadie dijo nada, nadie opinó nada. Creo que salió un poco algo en redes sociales o algo así, pero todo el mundo calladito. ¿De acuerdo? El impacto de las condiciones políticas, culturales y socioeconómicas de la región en el sitio. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿De acuerdo? El impacto del desastre en la operación Última Milla. Es decir, en la operación Última Milla quiere decir en la operación de la zona cero. Hay cómo llegar. No había carretera. La única manera de llegar es en avión o la única manera de llegar es en helicóptero, porque no hay carretera, carreteras se fueron. O no hay, o hay teléfono para poder comunicarse, o solamente es vía satelital. Hay teléfonos, hay servicios básicos, o sea, hay lugar donde estar y dormir. No solamente para los damnificados, sino para la gente que va a ayudar. Hay lugar donde podamos cocinar y ayudar y hacer. Siempre hay toda cómo están las condiciones de la zona cero, que es la operación en la última milla, ¿no? Limitada infraestructura de comunicación y sistema de información en esta región, yo lo hablé, el impacto a largo plazo de las actividades realizadas, ¿no? Es interesante porque a veces donar es tan difícil como invertir en un negocio X. ¿En qué sentido? En el sentido es que a veces van a organizaciones en ciertos países y ponen una infraestructura para ayudar a las personas. Y el problema es después cómo me voy. ¿A quién le doy la infraestructura? ¿Qué van a hacer con la infraestructura? ¿Quién se encarga? ¿Quién va a lucrar por esa infraestructura o no va a lucrar, sino que va a ayudar? Se supone que yo le doy la infraestructura a ese operador local porque yo soy un extranjero que ya me voy y dejo todas las cosas ahí. Y ese ahí va a decir, dando gratis el tema, o el tipo dice, ok, me llegó esto del cielo y yo voy a comenzar a lucrar con respecto a eso. ¿Se dan cuenta? ¿No? A veces hay muchos casos y muchos estudios, sobre todo en el Middle East, y sobre todo en África, por ejemplo, que el problema no es la entrada, el problema es la salida. ¿Cómo sales para que la gente no siga matando? Es decir, tú estás ahí, sobre todo le pasa a la ONU, los cascos azules, ¿no? Tú vas, tú controlas, tú estás ahí evitando que masacres y que un grupo étnico de una etnia específica mate a la otra etnia específica, y al final tú has puesto política, has puesto cuestiones, pero todo el mundo respeta porque estás tú. Tú te vas y vuelve todo el resto. Entonces tú dejas asegurarte que efectivamente cuando tú te vayas, todo fluya normal y todo continúa tal como hemos acordado. ¿De acuerdo? Y el último punto es que el éxito de estas operaciones militares son difíciles de medir. ¿Tú cómo mides el éxito? ¿Tú cómo determinas que ha sido exitosa o no ha sido exitosa tu intervención? ¿En base a qué lo mides? ¿Y cuándo lo vas a medir? ¿Sí? Estas son las actividades de una logística humanitaria. Hay un tema de valoración y planificación, abastecimiento, almacenamiento, inventario, transporte, administración de flota, cadena fría, aduana, distribución y monitoreo de evaluación. Si ustedes se dan cuenta y comienzan a ver la línea, es lo mismo que una logística tradicional, ¿no? Obviamente que hay ciertas cosas que se hacen en el momento cuando ocurre el desastre y otras cosas que se puede planificar y se pueden generar antes, ¿no? O tener planificado cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? En este caso, ¿no? Hay un tema de ocurre un desastre. Déjame ver, aquí estamos perfecto. Déjame ver si, ok, pasa acá. Sí, pasó acá. Déjeme un ratito cambiar la pluma. Denme un segundo.
Monitor 2, ok. En teoría está aquí monitor 2 nada más. Está raro. Bueno, ok, en todo caso, aquí ocurre el desastre, ¿verdad? Cuando ocurre el desastre, hay un tema de monitoreo y evaluación de ese desastre, de tal manera que ese monitoreo y evaluación de ese desastre inicial, que no sabe, no, para obviamente determinar impacto, ¿no? Identificar la naturaleza de intervención, qué intervención vas a tener, identificar y movilizar los recursos y el plan de evaluación que vas a tener, y el plan para la evaluación, después identificar la información, necesidades y fuentes, después reunir los datos e información, después tú tienes un tema de analizar e interpretar los datos, esa información, reportar las conclusiones, pero un plan logístico de respuesta, y al final diseñar y modificar la respuesta al desastre y así sucesivamente. Entonces, fíjense que todo eso ahí, todas esas actividades se hacen cuando ocurre el desastre, ¿no? Al final del día son todos esos pasos que hay que hacer antes de ir y verificar y ir comenzar realmente a gran escala a ayudar a solucionar ese problema que me ha ocasionado el desastre. Entonces hay un tema de monitoreo de evaluación, un tema de identificar la naturaleza de intervención, quiénes tenemos que intervenir, cómo debemos intervenir, con qué volumen hay que intervenir, identificar y evaluar y movilizar los recursos y plan de evaluación, ¿verdad? Identificar la información, las necesidades y las fuentes, reunir datos e información. Hay que ver el tema, quién va a ayudar, quién va a hacer qué cosa, ¿de acuerdo? Analizar, interpretar los datos de esa información y obviamente al final hacer ese plan logístico y implementarlo, ¿de acuerdo? Aquí hay un tema, ¿no? Cuando hablan de este tema de logística humanitaria, hay que analizar el tema de logística humanitaria y administración de desastres, ¿no? Son dos áreas, ¿no? Muy interrelacionadas, ¿no? Es más, uno podría decir que son las mismas, sin embargo, la administración de desastres trata de 4 etapas y la logística humanitaria trabaja solamente en 3 etapas, ¿no? Las etapas de la logística humanitaria es la etapa de preparación, ¿sí? Hay una etapa de preparación. Como tú no sabes qué va a ocurrir, ni cuándo va a ocurrir, ni el impacto que va a tener, ni en qué momento que seamos ahora que va a ocurrir, tú tienes que prepararte, ¿no? Tienes que hacer todo un tema de preparación, tienes que planificar cómo la gente va a reaccionar, por ejemplo, ¿no? Una buena práctica en muchos lados, que no ocurre aquí, por ejemplo, que en un sitio no debería estar las tres personas que las 3 personas más importantes de un gobierno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si está en un sitio y hay un terremoto y se cae ese edificio, el gobierno se queda sin líder. En cambio, si están 2 de 3 o está uno, obviamente la sucesión es fácil, ¿no? Pero obviamente en el caso hipotético que le pase algo a las 3 cabezas, tiene que haber un plan. ¿No? ¿Qué pasaría si pasa eso y quién tomaría el poder momentáneamente hasta que se defina democráticamente o de alguna forma quién es la persona líder? ¿De acuerdo? Eso es parte de la preparación, ¿no? Parte de la preparación es dónde vamos a hacer los centros de acopio, tener identificado desde dónde vamos a salir, con qué aeropuertos contamos, con qué puertos contamos, quiénes son las ONG que van a apoyar, quién hace qué cosa, qué van a hacer los bomberos, qué va a hacer la policía, qué van a hacer los militares, es decir, todo eso parte de la preparación, ¿de acuerdo? Después, obviamente, no sabemos cuándo ocurre este desastre, ¿sí? Y cuando ocurre ese desastre, hay una segunda etapa en la gestión humanitaria que es respuesta, ¿sí? Y obviamente en esta parte de respuesta hay la respuesta inmediata y el restore. Restore es, se fue la palabra en español, pero en todo caso, es una cosa, es cómo yo voy a reaccionar inmediatamente, o sea, cuál va a ser la respuesta inmediata, ¿no? Porque fíjense que aquí el objetivo básico de esta etapa de respuesta es lo que decíamos desde el principio, ¿no? Tiempo significa salvar vidas, lo que dice aquí, ¿no? Preservar vidas, tiempo significa salvar vidas. Como tiempo significa salvar vidas, el paradigma que se tiene que utilizar o la metodología que se tiene que utilizar es el agilidad, ¿no? Ustedes saben que hay metodologías ágiles, ¿no? Así como hay metodologías Lean para producción, también hay metodologías ágiles para producción. Entonces, hay toda y obviamente la metodología ágil viene de la parte de sistemas, ¿de acuerdo? Y la metodología Lean viene de la parte de producción, pero tanto sistema trabaja con Lean y como producción, y como producción trabaja Agile o ágil como sistema, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto básico que se utiliza aquí es ágil. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es rapidez, ¿no? Que yo pueda responder rápidamente
al desastre, ¿no? Al terremoto, a la erupción, a la inundación, a la pandemia o lo que sea. ¿De acuerdo? Y el objetivo básico es efectividad, ¿no? Que seamos efectivos realmente, efectivos en llegar con la ayuda necesaria a las personas necesarias, porque puede ser que yo llegue y llegue a tiempo, ¿de acuerdo? Pero no llego a las personas que la necesitan, por lo tanto no estoy siendo efectivo, ¿de acuerdo? Eso es la etapa de respuesta. Después tiene la tercera y última etapa, la logística humanitaria, que es la parte de reconstrucción, ¿no? En este caso, fíjense que ya el título cambia de preservar vida a sostener la vida. ¿Por qué? Porque el concepto aquí era tiempo, lo básico, ¿no? Y aquí en la etapa de reconstrucción es el costo, ¿no? ¿Qué significa? Manejando bien el costo, yo puedo ayudar a más personas, o más personas pueden ser ayudadas, o más personas van a tener menos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta tercera etapa de la logística humanitaria, que pasa después, posiblemente después de un mes, ¿de acuerdo? Se convierte ya, o se vuelve, o comienza a convertirse, o vuelve a convertirse como una logística comercial, una logística integral, una logística tradicional, ¿de acuerdo? Bueno, me están escribiendo en mi celular. No voy a contestar, voy a poner esto en mute. ¿Ok? Perfecto. En todo caso, fíjense que el concepto cambia, ¿no? De un concepto cuyo objetivo inicial es rapidez y lo que yo quiero es salvar vidas en las primeras horas del desastre, en el primer día del desastre, a después de 6 meses, que ya el concepto no es salvar vidas. La que se salvaron, se salvaron. ¿Sí? Lo que te interesa es ayudar a más personas. Por lo tanto, ya no me interesa rapidez, me interesa el costo. Y como me interesa el costo y me interesa el servicio, porque ya te interesan las dos cosas, ¿sí? Se comporta tal cual una logística tradicional que persigue esos dos objetivos. El mayor nivel de servicio, que quiere decir es atender a la mayor cantidad de personas al menor costo posible. Entonces, ¿por qué? Porque ya toda esta parte que decíamos nosotros, todos los desafíos de incertidumbre, qué va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, quién te va a apoyar, cuánta plata necesitas, tú ya lo tienes. Ya pasó hace 2 meses. Sí, tú ahorita lo puedes optimizar todo, ¿no? Entonces, obviamente, ya el enfoque ya no va a ser, el paradigma no va a ser agilidad, sino va a ser lean, ¿no? El objetivo ya no va a ser eficacia, sino va a ser eficiencia. Entonces, ya en la tercera etapa de reconstrucción, lo que quiere hacer es eficiente, costo eficiente. Es decir, que yo pueda manejarlo adecuadamente, mi logística, de tal manera que yo pueda reducir los costos y al momento de reduzco costos, puedo ayudar a mayor cantidad de personas. ¿De acuerdo? Entonces, la logística tiene esas tres grandes etapas, una etapa de preparación, una etapa de respuesta y una etapa de reconstrucción. ¿De acuerdo? Sin embargo, de acuerdo, la administración de desastre tiene una etapa adicional. Y esa etapa adicional es la mitigación, que eso, si no eso no lo vemos en la logística humanitaria. Pero en la administración de desastre sí lo incluye, que es la mitigación. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ustedes ven esa. Ok, y si ustedes ven, ese círculo, ¿de acuerdo? Es un círculo de ciclo de manejo o administración de desastres. Obviamente tiene las 4 etapas, ¿no? Preparación, respuesta, reconstrucción y por último la cuarta etapa de desastre. Entonces, si ustedes preguntan cuál es la diferencia entre la administración de desastres y la logística humanitaria, es que la logística humanitaria tiene 3 etapas, ¿de acuerdo? Que es preparación, respuesta y reconstrucción. Y la administración de desastres tiene una etapa adicional, que no la ve la logística, que es la mitigación. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, ¿no? Una trabaja con la mitigación, que es la administración de desastre, y la otra no, que es la logística humanitaria. Ahora, ¿qué es la mitigación? ¿Quién me ayuda? ¿A qué se refiere con mitigación? ¿Alguien? Sí, gracias, Jonathan. Ya conecté la computadora. A ver, con ustedes. ¿Qué creen que es la mitigación?
¿En qué consiste esa mitigación? Pueden googlearlo si quieren. ¿Ustedes en qué creen que consiste la mitigación en una administración de desastres? ¿O a qué le suena Sería la palabra? Ashley. el, el intentar reducir daños. Futuros. Sí, futuro. Intentar, o sea, claro, en la parte de la mitigación es hacer lo que tenga que hacer para reducir el riesgo de que vuelva a ocurrir, con el impacto que pueda tener, ¿no? Un tema de mitigación, por ejemplo, en ciertas ciudades de la costa ecuatoriana, por el tema de inundaciones, ¿qué hicieron con los ríos? ¿Qué pusieron los ríos? Nadie ha visto en los pueblos. Algo de mitigación para el tema de los ríos, por ejemplo. Nadie. El dragón, ¿no? Por ejemplo, el dragado, ¿sí? El dragado me ayuda a mí de mitigar todo el impacto que yo pueda tener. El dragado, la limpieza de las alcantarillas, por ejemplo, ya que hablas de ciudades, la limpieza de las alcantarillas, que efectivamente se hagan limpieza, que la gente no bota, que hay un tema cultural, que la gente no bote la basura a la calle, porque esa basura a la calle entra por las alcantarillas y me colapsa, y se colapsa en las alcantarillas, después voy a tener inundaciones, ¿verdad? El dragado, las alcantarillas, ¿qué más? En ciertos lados ponen sacos, no, sacos con materiales de tal manera que suben el sistema, de tal manera que yo evito que se pongan. En ciertos lados comienzan a poner ceras, no, aceras, perdón, o escalones, de tal manera de que evite evita la inundación. En otros lados pueden, en ciertos sectores en la cual la tierra no es frágil, tú comienzas a cimentar o comienzas a reforzar ciertas zonas, ¿no? De tal manera que esas zonas no se vayan. Si hablamos de, ¿cómo se llama la Coca-Cola Sinclair, por ejemplo? Hay un tema de mitigación, ¿no? Por la erosión del río, que tienen que poner un sistema de limpieza y tiene que hacer una serie de actividades para que después no sufra la planta generadora de electricidad, etcétera. Esa es la parte de mitigación. Yo, como decía Ashley, ¿qué es lo que tengo que hacer para que el riesgo de que se dañe o el riesgo que suceda el desastre disminuya? O si ocurre, de acuerdo al impacto de ese desastre, sea un impacto menor. ¿De acuerdo? Eso sería la etapa de mitigación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en esta etapa de respuesta y reconstrucción, fíjense que estoy hablando de la etapa 1 y la etapa 2. Esa siguiente lámina estoy hablando en conjunto de la etapa 1 y la etapa 2, respuesta y reconstrucción. Entonces, en el siguiente lámina está hablando de las dos. ¿De acuerdo? Estas dos etapas, si lo uniéramos, tienen tres etapas. Una etapa de inicio, run-up, ¿no? En la cual son los primeros días después del desastre, sigue viendo alto nivel de incertidumbre porque no sabes exactamente, puedes llegar a un sitio, pero no sabes cómo están los otros sitios, o cuánta gente todavía necesita ayuda, si hay un terremoto, cuánta gente está enterrada abajo de los escombros, no lo sabes. El enfoque prácticamente es acceso rápido al sitio, lo que decíamos ahora todo el concepto de agilidad y el objetivo de rapidez, evaluar los recursos que necesitan, las necesidades de los damnificados, ¿de acuerdo? Implementar soluciones inmediatas, es decir, la gente no tiene dónde dormir. Tienes en ese momento de ver dónde va a dormir, la gente no tiene que comer. Es en ese momento que tienes que definir cómo va a comer y darle la comida, etcétera, ¿no? Y obviamente lo más clave aquí es reducción del lead time, ¿no? La reducción del lead time, que es el tiempo de respuesta de los claves. ¿Por qué? Porque un minuto significa en que alguien se puede salvar y no se puede salvar. La segunda parte ya es en mantenimiento, ¿no? Ya estamos hablando de que han pasado varios días o meses, ¿de acuerdo? E inclusive la parte de mantenimiento puede ser años, ¿de acuerdo? Porque la tercera etapa, etapa de salida y posiblemente no pueda salir todavía por ese motivo. Entonces es la implementación de los programas, ¿no? Por ejemplo, en la guerra que ahorita hay en Medio Oriente entre Israel y Palestina, y tú tienes el tema de los desplazados de la Franja de Gaza, eso es un tema humanitario, que está la logística humanitaria de administración de desastres, ¿no? Ahí hay un tema completo de cómo lo van a ayudar, de dónde salen los donantes, cómo vas a distribuir, y tú ves cómo la gente se pone cada vez que llega la comida. ¿Cómo vas a implementar los programas y cómo se van a crear esos programas permanentemente mientras ocurra este problema? ¿De acuerdo? El enfoque ya aquí, yo le decía a usted, ya en esta etapa, en la segunda etapa de mantenimiento, pasamos de un enfoque de rapidez
a un enfoque de costo. Y obviamente costo y nivel de servicio, ¿no? Entonces, el enfoque es costo, eficiencia de operaciones para poder alcanzar o servir a mayor damnificados o mayor personas que necesitan nuestra ayuda y seleccionar opciones más baratas en tanto en abastecimiento, transporte, almacenamiento y distribución. ¿De acuerdo? Y por último, la salida, ramp down, ¿no? Hay que tener la estrategia de salida. Lo que yo decía en una clase que no es tan fácil porque si tú tienes una infraestructura, ¿a quién se la das? ¿Quién se va a hacer con esa infraestructura? ¿Quién se va a cargo de esa infraestructura? Va a haber un abuso en el sentido no utilizar adecuadamente esa infraestructura y va a haber un abuso de los precios que va a cobrar al final esa persona o esa organización que se queda con esa infraestructura. ¿De acuerdo? Obviamente, hacer toda una estrategia de salida, tienes que desarrollar las capacidades locales, ¿no? Muchas cosas que yo las hacía ya no las voy a hacer cuando me vaya. ¿Quién las va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Hay que capacitar a las personas, hay que entrenarlas, que puedan trabajar sin nosotros, ¿de acuerdo? Ahí viene lo que yo estaba hablando hace un rato, transferencia de las operaciones de los miembros locales, ¿no? Tenemos toda una infraestructura de restaurantes, almuerzos, lo más. ¿Quién se va a quedar con eso? Tengo toda una infraestructura por el tema de seguridad, con un tema de 911 o seguridad y todo lo demás. ¿Quién se va a quedar con eso? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo va a ser la operación? ¿De acuerdo? Después tiene el tema de evaluación de los programas. Ahora, ¿por qué es importante evaluación? La evaluación es importante porque en todo programa hay lecciones aprendidas y buenas prácticas. La idea es que no te pase dos veces lo mismo, sino que tú saques lo mejor de eso ahí, ¿de acuerdo? Para poder implementar los siguientes programas. Y también saques lo peor para saber lo que no debes hacer. ¿De acuerdo? O sea, en estos casos, tanto las cosas positivas como las cosas negativas, en teoría, y digo en teoría, no en teoría, en realidad son buenas cosas. ¿Por qué? Porque te ayudan como experiencia, ¿de acuerdo? Para el próximo proyecto, para cuando ocurra el próximo desastre. Entonces, es el siguiente punto, que dice lecciones aprendidas, ¿no? Y las lecciones aprendidas pueden ser de las cosas buenas y las cosas malas. Y obviamente el enfoque es exactamente el mismo enfoque de la etapa 2, ¿no? Un enfoque basado en costo y eficiencia de operaciones. Y por último, ¿no? El rol de abastecimiento. Si se dan cuenta, para llegar a usuarios internos, de acuerdo, a ver, tú puedes tener beneficiarios. Bueno, para llegar a los beneficiarios internos, como el abastecimiento, ¿no? Tú tienes varias fuentes de abastecimiento que pueden ser donantes privados, donantes privados son las personas, ¿no? Es la comunidad, la persona de a pie que coge y colabora y apoya y todo lo demás, ¿no? Puede haber donantes corporativos, que son las empresas, gobiernos amigos o el propio gobierno es donante de lo que se necesita en esta gestión humanitaria, las ONG y los militares. Todo eso puede ser donante. Entonces, todo eso son las fuentes de abastecimiento y todos esos productos que son donados por estos stakeholders son enviados a los almacenes centrales, ¿no? Y estos almacenes centrales o los puntos de distribución, también puede haber movimiento entre estos puntos. ¿De acuerdo? Y finalmente estos sitios es que tú vas a distribuir la mercadería. ¿A quién le vas a dar? Le vas a dar a los beneficiarios, ¿sí? También va a haber un tema de reposición de stock, ¿no? Yo voy reponiendo el stock permanentemente y un tema de los usuarios internos. ¿Cuáles son los usuarios internos? Son la gente que apoya en esta logística humanitaria, que están manejando, administrando estos desastres, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, con esto quedamos y finalizamos el tema de logística humanitaria. Déjame cerrar esto aquí un ratito.